Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir. Hoy tenemos el grato placer de conversar con una amiga, la antropóloga Fátima Portorreal. A propósito de el esfuerzo que hacen algunos grupos minúsculos, pero no por eso menos escandalosos, de la extrema derecha y con unas concepciones de exclusión que de vez en cuando aparecen en el debate nacional, tratando de incidir en políticas públicas. Y Fátima tiene algunas ideas interesantes que compartir con nosotros. Bienvenida. Gracias por invitarme al programa de nuevo. Muy bien. Esos grupos, en estos días decía Gildalina Tatén, decía, caramba, ellos se piensan que tienen la razón. Si tienen la razón, a propósito del tema de las tres causales, ellos deberían dejar que se aprueben, porque como ellos dicen que la mayoría de la población piensa como ellos, que la mayoría tiene el concepto de la vida y de la fe de ellos, no deben preocuparse. Con que se apruebe lo que se apruebe, nadie va a hacer uso de esas excepciones para hacer lo que ellos entienden que supuestamente se va a hacer. Claro. Que hay que abrir la llave y que todo el mundo esté abortando a lo loco. Sí. No deben preocuparse. Entonces yo le comentaba, y además, si ellos dicen que tienen tanto apoyo, cuando acuden a las elecciones o los candidatos a los cuales ellos apoyan, no quedan bien. Uno pensaba que esta gente había quedado muy golpeada con las elecciones. Sin embargo, han comenzado a hacer ruido de nuevo. Trata tú de explicarme eso, que yo no lo entiendo. Fíjate, perdieron en las elecciones. Y de mala manera. Y de muy mala manera. Es un elemento. Necesitan llamar la atención, número uno. Ese llamar la atención es para exacerbar prejuicios decimonónicos muy antiguos, porque aquí todos los problemas sociales se traducen a la cuestión haitiana, todos los problemas sociales, políticos, económicos, y esa vieja fórmula que sacan de abajo esos grupos nacionalistas, es una vieja fórmula para exacerbar, sobre todo en una población que no se le ha dado una correcta descripción de una memoria histórica, utiliza esos argumentos que la gente usualmente no lo sabe, entendiendo que la patria, el concepto de patria o nación, se va a peligrar. Entonces usan esos elementos y la gente entonces se identifica con esos elementos. No necesariamente la gente lo apoya, pero la gente se identifica con esos elementos raciales, excluyentes, y entonces provoca conflicto. Le trabajan como la emotividad a la gente. Las emociones y los sentidos de pertenencia, porque aquí los sentidos de pertenencia se relacionan con una noción de soberanía decimonónica y una noción de soberanía mal construida, porque incluso tú puedes tener una soberanía territorial, una soberanía de memoria, un sinnúmero de una soberanía sobre el lugar, una soberanía cultural, todo eso, sino es utilizando mecanismos incluso violentos, porque usan mecanismos violentos. Entonces hacen creer a las personas que realmente el gran problema lo tiene la cuestión haitiana, para no decir la cuestión judía o la cuestión gitana. Eso te iba a decir, cualquier parecido con la Alemania de los 30 y los 20 no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Los movimientos fascistas, esos movimientos nacionalistas son muy antiguos, son del siglo XIX. De los tres movimientos, la socialdemocracia, los internacionalistas como son los marxistas, leninistas y los anarquistas, y los nacionalistas con una tendencia fascista son del siglo XIX. Y ellos han intentado calar en diferentes momentos de la historia de la humanidad y han hecho mucho daño, han matado millones de personas con ideas obtusas. Imagínate, Hitler era hijo de un judío y mató a más de 6 millones de judíos. Trujillo era nieto de un haitiano que vino en la ocupación y mató. Y así hay muchísima gente pública. Por el lado de los Chevalier. Sí, de los Chevalier. Claro, que el coro de lambones de él le dijo que era descendía de un conde francés. Sí. Le construyeron un relato. Le construyeron un mito, igual se le construyó a Hitler, pero él venía directamente de un haitiano militar incluso que vino cuando Boyer. O sea que Ramfi es descendiente de un haitiano, como muchos otros de aquí que son descendientes de haitianos. Bueno, un ensayo interesante que escribió Moyapón de los apellidos dominicanos que descienden de haitianos. Que sí. Hay muchísimos que la gente se asombra cuando los ve. Sí, sí, hay muchísimos. Pero muchos. Aquí hay personas que son de los medios de comunicación, que son nieta directa de un
Me voy a reservar el nombre, tú sabes que Sí, yo me... hay muchísimos. Sí, que son nietas directas de un haitiano. Entonces, Sí. el problema de tú ser nieto o nieta de alguien, un gitano, un judío, lo que sea, no tiene que ver. El problema está en la ideología que se monta sobre eso. Bueno, a propósito de eso, por cierto, en un momento que estaban exacerbadas también esas ideas de ultranacionalismo en Argentina, Borges en un momento dado trataron de buscar porque entendía que si él opinaba algo, eso iba a tomar mucha fuerza. Y él lo que se burló de ellos diciéndole, bueno, yo lo que sí estoy seguro, los argentinos descendemos de los barcos. Aquí todo el mundo vino en un barco, sus abuelos, todo. Sí, esta es una sociedad inmigrante. La misma sociedad originaria indígena vino de Centro y Suramérica. O sea, aquí no hay nadie que no haya venido en una yola, en una canoa, Y el mundo mismo y es el así, mundo porque mismo la es así. población se trasladó históricamente de un Claro, lugar a claro, otro, ¿no? claro, claro. Bien, el último, vamos a decir, escándalo que han tratado de hacer estos grupos es que se han regado la vestidura porque el doctor Wilfredo Lozano ha sido nombrado en la dirección del Instituto de las Migraciones, de Migración, que no es la Dirección Nacional de Migración, tiene una Ni el confusión, Consejo de Migración ni el tampoco. Consejo. Entonces, se han rasgado la vestidura, pero yo creo que es bueno que la gente recuerde quién es Wilfredo Lozano, tú que has compartido con él en la academia. Mira, Wilfredo Lozano fue mi profesor en antropología, un excelente profesor. Por años dio clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un investigador tanto en el área rural como urbana. La sociología le debe muchísimo a Wilfredo Lozano. Wilfredo Lozano ha dirigido proyectos, muchos proyectos, tanto en universidades como fuera de universidades, en términos de estudios sociales. Y realmente las bases entre Carlos Dore, Wilfredo Lozano y un sinnúmero de intelectuales que son tantos, ¿verdad? Sí. Hicieron las bases de la sociología dominicana. Sí, hay que hablar de aquí, de estudios sociales y estudios de impactos que fueron y han dado respuesta a problemáticas económicas, agrarias, urbanas, sobre familia. Ha sido Wilfredo Lozano y un equipo de sociólogos muy bueno. O sea, Wilfredo ha ocupado puestos públicos y ha ocupado y ha trabajado también en el área universitaria por muchísimos años. Yo no sé si él volvió también a la universidad de nuevo, que él quería como volver, supe una vez. Yo dije, el profesor va a volver otra vez. Ha sido un conferencista en nacional e internacional, ha publicado muchísimos libros y los puestos públicos que ha estado, yo no he visto que Wilfredo se ha sacado una mansión en Samaná, en Jarabacoa. O sea, es un hombre que vive común, como todos los de Una clase persona media, honesta. una persona honesta, que ha hecho muy buen trabajo, ha hecho estudios sobre migración, es un experto en estudios de migración, quizá uno de los primeros que comenzó a trabajar, no solo migración haitiana, migración en general ha trabajado, y o sea, tiene muy buena capacidad. Incluso él estaba trabajando en el Instituto de Migración antes de estar aquí, después se había ido del instituto. De manera que, pero fíjate, detrás de toda esa hay varias cosas, tú sabes. Hay varias cosas. Hay grupos, primero, que perdieron, como dijimos, que tienen que tratar de hacer esto, pero también hay otro elemento, y es que le temen al gobierno de Abinader como un gobierno que, como es PRM, supuestamente siempre asociaban antes al PRD con haitianos o PRM, porque siempre estaba Peña Gómez. Recuérdate que ahí es Sí, el eso se elemento. trabajó de manera propagandística, sí. Sí, se trabajó como Peña Gómez era dominico haitiano, como mucha gente, porque Francisco de los Años Sánchez era dominico haitiano y está en el Panteón Nacional. Gregorio Luperón era dominico haitiano y está en el Panteón Nacional. Lili está enterrado, ¿no? Yo no creo que Lili no está en el Panteón, pero fue Bueno, hay presidente, monumento y calle en su nombre. calle en su nombre. Y fue un dictador Y fue un incluso. dictador. O sea, y si tú buscas los azules, la plana mayor de los azules también eran dominico haitianos. Entonces tú te preguntas, por ejemplo, Duarte era judío sefardita. O sea, todos estamos marcados porque venimos de algún lado. O sea, fíjate el himno nacional, Emilio Proudhon, no es francés, Emilio Proudhon es rayano, es dominico haitiano, y escribió el himno nacional. O sea, tú te buscas, cuando tú le sacas esas cosas a ellos tienen que quedarse callados. Entonces, fíjate que todo esto está asociado con el miedo a que pudiera la famosa ley de migración, aquella ley que desnacionalizó a los haitianos, pudiera echarse para atrás, que es una ley. La sentencia, pero La bueno, una sentencia. ley
correctiva después. Después hubo una ley Sí. correctiva, pero la sentencia, Sí. y todo eso son miedos. Pero yo te voy a decir una gran cosa sobre eso. Y la gran pregunta es, ¿qué posibilidad tiene Wilfredo Lozano de traer haitianos aquí? Ninguna, ninguna. Nunca lo ha hecho tampoco. Nunca ni lo se ha dedica hecho, a eso. ni ha contratado. Por eso, por ejemplo, no ha contratado haitianos. Pero todo el Cibao depende de la mano de obra haitiana y el sur de la mano de obra haitiana en la Que yo agropecuaria. sepa, él no tiene tierras de caña, ni de guineo, ni es Nada. constructor de apartamentos. Ni es constructor. Nada de eso. Nada de eso, o sea, es ilógico que tú puedas pensar que la mayor parte de grandes empresarios de aquí que se sostienen con la fuerza y la mano de obra barata de los haitianos y haitianas y que lo traen, porque ellos vienen a trabajar con ellos, son los que traen haitianos porque no le van a hacer un piquete a Emporio como los cañeros, los colonos o las grandes empresas del Cibao. Bueno, de hecho, cuando ha habido algún tipo de operativo de vez en cuando y comienzan a detener y a repatriar haitianos, muchas veces hemos visto de manera organizada incluso a los constructores y a los agropecuarios que han dicho, señores, se van a perder las cosechas. Sí. Vamos a una pausa, Fátima, y volvemos. Fátima Portorreal, antropóloga, una académica reconocida investigadora, es nuestra invitada en el día de hoy. Ahora bien, eso no es un hecho aislado en República Dominicana. Cada cierto tiempo uno nota que hay estas olas de estas ideas. Lo vimos en los años de la Thatcher, de Reagan. Ahora mismo tenemos un presidente en Estados Unidos que promueve mucho esas cosas. Y incluso ha habido casos de estos pistoleros de manera individual que hacen una matanza, que hubo uno que hizo algo en Nueva Zelanda y reivindicó diciendo que ese era el héroe de la gente caucásica, Donald Trump. Sí. Y estamos viendo, bueno, a Bolsonaro en el caso Claro. de Brasil, ¿verdad? Uno que otro se va colando. ¿Tú piensas que aquí hay posibilidad de que estos grupos adquieran fuerza política suficiente como para en un momento dado llegar al poder o formar una alianza que les permita a ellos incidir más en el poder? No creo, no creo. No ¿Por tienen- qué tú piensas que aquí no hay posibilidad? Fíjate, hay una juventud, esta es una población demográficamente muy joven y nosotros tenemos esa ventaja, que tenemos una población muy joven. Y es una población que se mueve ya no como nuestra población que leía libros y estaba encapsulada en una isla. Es una población que tiene una amplia mirada. Tú te encuentras mis estudiantes que te están leyendo noticias de Nueva Zelanda, te están leyendo Google, manejan todo ese tipo de información. Y no es tan fácil para ahora vender mitos. No se les puede engatusar Decimonónico. fácilmente. No creo. Hay gente que ciertamente se le habla de eso, pero es cada vez más están mirando. Además, hay una gran crisis mundial en torno a esas políticas nacionalistas que no han podido dar respuesta. El gobierno de Trump no ha podido dar respuesta a la pobreza, no ha podido darle respuesta al problema del COVID, etcétera, etcétera. Y aunque han atacado a la Unión Europea, fíjate que ellos se están fortaleciendo ahora con un préstamo de la Unión para resolver los problemas. O sea, ellos están dando respuesta. La idea y el Brexit ha llevado al colapso económico a Gran Bretaña, que está en una situación Bueno, muy el difícil. Johnson que decía que era un mito lo del COVID, por poco se embroma él también. Exactamente. Se contagió. Por poco sí. Y entonces tú estás viendo. Entonces la juventud de hoy yo no la catalogo como una juventud que está confiando tanto en algunos argumentos decimonónicos. Aparecen, pero eso no son la mayoría. La realidad es que la mayor parte de la juventud quiere incluso producir cambios rápidos. Y nosotros tenemos una población muy joven, que es la población posible que vaya a elecciones. Y si tú miras, la mayor parte de nuestros jóvenes que están en la Cámara de Diputados, que han ido, son gente con ideas más globales,
con una mentalidad más global. Más inclusiva. Sí, más, sí, claro. Y hay demasiados problemas en el mundo, demasiadas, hay propuestas. Yo oigo a mis estudiantes hablar de poliamor, de LGBT, que eso no se oía en la universidad. Todo ese tipo de cosas los muchachos. Y ese tipo Todo el asunto ambiental les preocupa. le preocupa. Y yo confío mucho en esa juventud que está llenándose los ojos y su cabeza de un mundo mucho más amplio. El proyecto de la modernidad es un fracaso y ese proyecto de la modernidad de los nacionalistas es un fracaso. Y sobre todo, fíjate que hay un problema que ellos acusan y es el problema de la negritud y los afrodescendientes. Los negros son los haitianos, pero cuando se miran y van a Europa y están entonces se dan cuenta que ellos también son negros. Y hay mucho cuestionamiento en esa juventud de esa negación a su afrodescendencia y esos proyectos de decolonización y decoloniales. No, y que reivindican esas raíces, o sea, cada vez más tú ves muchachos y muchachas que con orgullo exhiben su pelo como es natural, que incluso exhiben colores y moda que antes lo veían como denigraban, y sin embargo no. Y eso yo creo que es importantísimo para afianzar una identidad más auténtica. Claro. Fíjate que las iglesias juegan un papel importantísimo en esos procesos de tener ideas muy cerradas en torno a eso. Pero las iglesias tienen que tener medio cuidado porque fíjate que esos jóvenes no son tan fáciles envolverlos en religiones tan radicales. Tú puedes encontrar unos cuantos, pero no son la mayoría. Los jóvenes quieren libertad. Sí. Y además las propias iglesias, para hablar en sentido amplio, porque hay Sí, iglesias e iglesias, ¿no? claro. En el caso del catolicismo, por ejemplo, hay muchos jóvenes religiosos y religiosas que tienen ideas muy claras de muchas Sí, cosas y que sí, no repiten esos mitos y esas cosas, sino que sí, trabajan con la gente en la mayor libertad posible. Y eso es sí, muy bueno, sí. trabajando en los campos, en los barrios. Sí. Fíjate, ellos son minorías, siempre han sido minorías, pero no es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en la Alemania nazi, donde Hitler pudo, por una condición de guerra o preguerra. Aquí no hay una guerra. Por más difícil que tengamos la situación económica, nosotros no tenemos una hambruna, No. no la tenemos. Y ellos siempre cuecen su sopa donde hay crisis tan grande. Que hay que buscar un culpable. Que hay que buscar un culpable. Entonces ellos pueden seguir buscando el culpable y la gente te puede decir una actitud anti-haitiana, pero de ahí a que el empresario diga, bueno, no podemos traer a los haitianos, ellos hablan públicamente. Cuando Haití cerró la frontera, que pidió que se le pagaran sus impuestos, aquí hubo gente que traficó harina con barco por la isla Tortuga para pasarla y no pagarle los impuestos y tuvieron que negociar. Es un grave problema. Mira, el país necesita aclarar su posición con Haití. Bueno, eso que tú ese dices se vio muy claro también en un momento dado, porque políticos nuestros, incluso del partido que en ese momento estaba en el poder, que era el PLD, cuando se quisieron tomar posiciones extremas, dijeron, espérese, aquí en mi provincia la gente vive de ese intercambio comercial, aquí no tenemos ese prejuicio, aquí no, aquí intercambiamos y la gente vive de eso, y es son intercambios comerciales considerables. Sí, sí. Más de 1.000 millones al año, 1.500 millones de pesos al Claro. año. La economía del jabón, el Díaz Piña, toda esa economía se mueve por la economía del mercado binacional. Exactamente. Y el Cibao depende directamente de lo que se vende. O sea, el segundo país, económicamente hablando, que nosotros recibimos dinero es de Haití porque le vendemos. Si no podemos vender, ¿a dónde vamos a vender? Eso tiene que ser claro y explicárselo a la gente. Cuando los haitianos dejan de comprar nuestro pollo, nuestro fósforo, nuestros refresquitos que preparamos, se cae nuestra economía. Hay que definir todo eso. Y es el único país con el cual tenemos un intercambio comercial que hay superávit para nosotros. Claro. Vamos a otra pausa y volvemos. Dicen que cuando la gente tiene una falsa creencia sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre su valor, su peso político, social, piensa que es lo más importante en el mundo, que el mundo gira alrededor de él. Parece que esos grupos, cuando intentan buscar espacio político social, se piensan eso,
que ellos representan la patria a lo mejor y que todo el que no está con ellos es un traidor. Sin embargo, ellos han hecho apuestas. En las elecciones pasadas, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, hubo dos candidatos que ellos decían que eran de la patria, del cristianismo, de la familia, pero la gente no compró esa propuesta y dijo, no, esto es mentira. Sí, claro. Y votó por Faride, que no hizo propaganda de nada de eso. Sí, sí. ¿Por qué tú piensas que esos grupos, tanto que insisten, sin embargo, no son capaces de algo ellos mismos, si se dicen que es a salvar a la patria, de unirse en una propuesta política auténtica de ellos, porque ellos siempre andan detrás de otros? Recuérdate que no tienen masa popular, la gente no es tonta. Y los grandes capitales que dependen de esa mano de obra no van a invertir en romperse su propia mano de obra. Recuérdate que la migración haitiana tiene mucho que ver con una mano de obra barata, pobre. Como todas las migraciones. Como todas las migraciones, como nosotros vamos a Europa o a Estados Unidos. Y los burgueses no van a negociar eso. Y tú sabes que todo proyecto político detrás tiene un capital que se mueve. La política es cara. Y la política es cara. Y aquí cualquier diputado o senador sabe que para poder ir siendo senador o diputado tiene que gastar mucho dinero. O sea que no es posible, ¿verdad? Y ellos no tienen, además no tienen arraigo en toda la población. No lo tienen. Porque ni siquiera son capaces de formular una propuesta política coherente, concreta. No tienen arraigo, no tienen fuerza. Entonces sí usan la violencia en determinados momentos, golpeando a mujeres, matando y colgando a haitianos como si fueran Ku Klux Klan, amenazando a medios de comunicación, haciendo amenazas, porque eso es lo que usan. Pero aquí no estamos en una situación de un gobierno paramilitar donde ellos puedan tener fuerza. No existe. Bien, quería también tratar otro tema contigo, Fátima. Hemos visto casos de esos que de vez en cuando hieren como la conciencia de la sociedad, casos terribles. Hay un caso de esa niña que está desaparecida, pero que el mismo señor que acusan dice que sí, que él la agredió sexualmente, que la mató y que lanzó el cadáver al mar. No se sabe todavía dónde estará. Y hubo este caso recientemente de una joven muchacha empleada de una estación de combustible, en que entra un señor y porque ella le reclama que se va a ir sin pagar unos cafés, él la agrede con 2 cafés calientes en la cara y todo esto, el señor incluso le permiten entregarse, porque tampoco fue que lo buscaron y lo capturaron de inmediato. ¿Qué hay detrás de esto? En el caso de esta joven de la estación de combustible, ¿qué hay en ese señor? ¿Machismo, clasicismo? ¿Qué lo lleva a alguien a una agresión tan cobarde como esa? Fíjate, los hombres son muy violentos en la sociedad dominicana porque es una estructura social donde los hombres, marcada por el patriarcado, donde ellos tienen control y poder. ¿Se piensa que es parte de la hombría ser violento? No, no es parte de la hombría. Digo yo, como la concibe en el constructo social del hombre dominicano. Ah, claro, ellos lo conciben así. Es una cuestión de poder, una cuestión social, de reglas sociales. Y todo lo que es social y cultural es aprendido. No es que yo mando, yo no soy es que porque tú seas hombre y eres mi amigo, tú tienes que ser violento o yo violenta. No, son sistemas sociales. Fíjate, hay demasiados cambios en la sociedad dominicana y en la cultura dominicana, demasiado, porque estamos expuestos al mundo. Y se han producido cambios. Es innegable que la situación de las mujeres que tienen unos niveles de educación ahora mucho más altos que los hombres, trabajan, etcétera, cambia la situación, los roles cambian. Entonces, fíjate, hay personas que todavía manejan situaciones de poder y lo manejan no solamente como clase, también lo manejan como condición de masculinidad, como condición de rol. Y se le va la mano, se le va la mano. El caso del sujeto que dice, el supuesto sujeto que dice que mató, aquí hay mucha violencia sexual. Fíjate que el lugar y el espacio donde ocurre eso es un sitio de mucha marginación social, donde los espacios son muy estrechos, hacinamiento, y eso no solamente se da aquí, se da en muchos espacios donde hay hacinamiento, mucha pobreza. Fíjate que le ofreció un celular, según cuentan, ¿verdad? O sea, hay todo ese tipo de cosas. Y hay gente que en términos psíquicos, tienen problemas patológicos.
porque las patologías psíquicas son, no todos somos perversos, no todos tenemos diferente, pero hay, así como hay, por ejemplo, una persona que le da COVID, a otra no le da, así hay una persona que puede ser esquizofrénica o con lo que le llaman aquí loco, o puede ser simplemente un pederasta. El sujeto, si es él, parece ser un pederasta. Entonces, aquí no hay controles de quiénes son, porque a veces hay las sociedades en el campo, las comunidades, cuando notaba ciertos individuos que tocaban niñas, en la misma comunidad se organizaban para sacar al sujeto o amenazarlo o meterlo preso. Pero con esos niveles de hacinamiento. Y un poco educar a la colectividad, cuidado con esta persona. Y cuidado, siempre decía, ten mucho cuidado que ese individuo bebe mucho y le puede poner la mano a las niñas. Eso le decían a uno, pero ya eso se ha perdido por el mismo proceso de aceleramiento de la vida. Fíjate que parece que sobre él se estaba ya tildando de que él era un individuo que le gustaban las niñas o los niños. Pero los pederastas tienen una característica, es que ocultan mucho. Recuérdate que los pederastas se ubican en lugares donde ellos pueden tocar, en términos patológicos, pueden tocar a los niños. Algunos son maestros o sacerdotes. Buscan algún tipo de actividad que le permite cercanía con los niños. Exactamente. Y son muy cuidadosos y muy inteligentes para poder. Pero son patologías. No todos los hombres dominicanos son pederastas. No todos los hombres dominicanos son violentos, es lo que te digo. Y en ese caso ahí está no solamente una condición psíquica del sujeto, sino también una condición que se le permite a él poder manejarse. Y en el espacio donde él se estaba manejando hay muchos peligros, las madres trabajando, por ejemplo. Allá la atendía una abuela, una mujer mayor que probablemente no podía tener todo el control de los movimientos y no son culpables tampoco ninguno de los dos. La misma sociedad, el mismo entorno, ahí hay varios factores que inciden para ese proceso. Muy triste. Muchísimas gracias, Fátima. Siempre es un grandísimo placer conversar contigo sobre cualquier tema, siempre que tú siempre das en el clavo con tus análisis y opiniones. Muchas gracias. Gracias a ti. Y en este caso que nos motivó la barbaridad de que se estaban diciendo de nuestro amigo común Wilfredo Lozano, sí, que es un lujo que el Estado Dominicano cuente con un servidor público como el doctor es un lujo. Wilfredo Lozano. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que siempre hay más en Acento Portal y Acento TV.